Muy buenas, en este vídeo voy a hablar de algo que es controvertido, que genera incomodidad y me refiero al uso del lenguaje inclusivo, el uso de la E y del elle. Algo que para muchas personas es algo incómodo, es algo que puede ser etiquetado como ridículo y que para muchos de nosotros es algo imprescindible. Si ya te está produciendo una incomodidad, pues a lo mejor no es el momento de ver este vídeo. Sin embargo, si te apetece conocer un poquito más cuál es nuestra experiencia y por qué pedimos este lenguaje inclusivo, al final del vídeo a lo mejor vas a poder entendernos con más claridad acerca de nuestra experiencia y nuestros sentimientos. Voy a intentar explicarme lo mejor posible para que te llegue este mensaje y que puedas sacar estas conclusiones por ti mismo y que te ayuden también a decidir si quieres tener en consideración este lenguaje inclusivo. Al final de este vídeo te doy algunos trucos para que también puedas aplicarlo de forma que te resulte más fácil. Voy a partir de lo esencial, de que venimos de una historia, una sociedad, una tradición que es estrictamente binaria, donde hay solamente dos posiciones, masculino o femenino, o blanco o negro. Esto se hace así porque hay una identificación con un sexo biológico, que es los genitales masculinos, pene y testículos, y los genitales femeninos, la vulva, la vagina, el útero interiormente, etc. ¿Qué sucede? Que es necesario simplemente para la humanidad el generar una visión que sea sencilla y clara de si tiene pene, pues entonces es una cosa, y si tiene vulva, entonces es otra. Y de ahí aparece también este género masculino y femenino, que se asocia con el sexo biológico. Lo que ocurre es que cuando se asignan estos géneros, también se asigna una serie de estereotipos, de creencias y finalmente de cargas acerca de lo que tiene que ser esa persona por el hecho de haber nacido con unos genitales específicos y por el género que se le ha asignado al nacer. Así pues, esta persona crece, se educa y se desarrolla en base a estas creencias, estereotipos y a veces también cargas que pueden suponer el hecho de que los niños que tienen pene y que tienen un género masculino tienen que jugar al fútbol, le tienen que gustar los coches y tienen que vestir de color azul, mientras que las niñas que tienen vulva y género femenino tienen que jugar con muñecas, les gusta mucho el color rosa y les tiene que interesar la costura y la cocina. Esta situación lo que hace realmente es que está limitando la posibilidad de que las niñas puedan realmente decidir, explorar, vivir las diferencias que existen y que un niño con genitales masculinos, con pene, pueda jugar con muñecas, vestir de color rosa y que le guste la costura, y que una niña que tiene vulva y género femenino pueda jugar al fútbol, gustarle los coches y vestirse de azul si así lo desearan. Realmente, para el mundo adulto, suele ser muy necesario el estructurar, categorizar y encasillar las cosas de la vida y del mundo y también de la propia existencia de la humanidad. Y eso genera estas categorías tan divididas, tan estancas, que engloban cosas dentro de esa categoría y que no pueden salir y no pueden mezclarse. Es ahí donde se genera toda esa polaridad tan grande y entonces básicamente lo que estamos diciendo es que nos hacen ya no elegir, sino vivir o bien de una manera o bien de otra, porque es así como funciona este mundo, como funciona este sistema. Y es que no tiene que ver tanto con que la Real Academia de la Lengua Española pues diga que existen el género femenino, el género masculino a la hora de hablar, de escribir, de comunicarnos,
sino más tiene que ver con las sensibilidades. Porque cuando hay este desarrollo, un desarrollo infantil, juvenil, y el niño a lo mejor le apetece jugar con esas muñecas o a la niña a lo mejor le apetece vestirse de azul, puede encontrarse con severos problemas, con impedimentos para que se produzca eso, ya que socialmente, familiarmente, tiene esa presión para mantenerse en esa categoría. Eso no hace, ni limita, ni impide que tanto el niño como la niña vayan sintiendo unas diferencias internas que se alejan, distan de estas categorías tan polarizadas masculino-femenino. Es auténtica y es real la sensación para muchísimas personas, las que experimentamos esto, que no encajamos dentro de esas categorías que al final se convierten en modelos y no nos sentimos identificados con esos modelos, con lo que nos han dicho que tenemos que llegar a ser. Y esto, para una persona adulta, puede ser algo más sencillo, porque puede tener muchos más recursos para gestionarse internamente. Sin embargo, para una persona de la edad de 4 años, 8 años, 12, 15 años, puede ser mucho más difícil y problemático porque no tiene todavía los suficientes recursos para entender qué le está pasando internamente y para poder sostenerse por sí mismo en caso de que afuera no haya un apoyo real. Con esto lo que va viniendo es una experiencia interna de desidentificación con esos modelos, con esas dos categorías masculino-femenino, que no es fácil sostener en el sentido que si no somos capaces de identificarnos con una categoría o con otra, entonces, ¿qué somos realmente? Y puede sobrevenir una sensación de inadecuación, de algo extraño en mí, algo que no está bien en mí o algo que debo arreglar o que debo solucionar para que las demás personas también puedan acogerme, puedan aprobarme, puedan quererme. Por eso es importante considerar que una persona que haya nacido con pene y testículos no significa que tenga sí o sí que sentirse estrictamente hombre o identificarse con lo masculino, ni tampoco tener que expresarse como tal. Lo mismo que una persona que nace con una vulva no tiene por qué sentirse mujer, ni identificarse con lo femenino, ni tampoco expresarse como en lo femenino y en la mujer viene dado. Y es que lo que sucede muchas veces es que simplemente emergen cuestiones que son de la propia existencia, que hay gustos, hay preferencias, hay necesidades, hay anhelos, hay deseos que son diferentes, que son distintos y no por eso son mejores ni peores. Ocurre que cuando hay unas ganas de relacionarse con personas del mismo sexo o no hay una identificación con los genitales que tienes o que la expresión de género pues apetece que sea diferente y que sea disonante a lo que se supone que debería ser, pues ahí se va produciendo toda esta serie de dificultades que vienen tanto por la sociedad, la cultura, la familia, la educación y mayormente también por las religiones. Y creo que es importante destacar que las personas que nos identificamos distintas a ese binario masculino-femenino venimos también, como tú y como la mayoría, de familias que son tradicionales, heterosexuales, donde hay la figura de una mamá, la figura de un papá, y hay una educación en base a esa estructura, en base a esa heteronorma, y hay también posiblemente educación machista o donde hay también una educación religiosa bastante férrea, y aún así,
salimos por una tangente, aún así experimentamos un deseo distinto, aún así nos sentimos y nos percibimos de formas diversas. Y no es que haya sucedido algo malo en la educación, en que papá o mamá se hayan equivocado o que haya habido en la estructura familiar algo muy traumático. No, es que simplemente hay una serie de deseos, de anhelos, de curiosidades y de sentires que difieren de esa estructura binaria heteronormativa. Personas trans que no se identifican con sus genitales o con su género, personas queer, personas que simplemente quieren habitar en estos dos géneros, masculino y femenino, género fluido, donde también hay esa transición fácilmente, o personas que no les apetece encasillarse, personas no binarias. Es todo un mundo que a lo mejor no conocías hasta hoy y que experimentamos una disidencia de la heteronormatividad brutal y que necesitamos realmente el consolidar esta experiencia interna, no solamente internamente y con un grupo íntimo y privado y no público, sino también en la esfera pública, en la esfera social, en la cultura, en la vida cotidiana, porque no visibilizarnos no es una opción. Existimos, estamos aquí, nos mezclamos con todo el mundo y hay ideologías, hay políticas que claramente están en contra de que existamos, aunque eso no va a hacer que dejemos de existir, no va a hacer que nos sintamos como quieren que nos sintamos. Y esas políticas pueden ser muy duras y pueden ser muy rígidas, muy estrictas, muy agresivas. Y sí, lo que pueden hacer, pueden intentarlo, es atemorizarnos, lo que pueden hacer es imponernos, aunque dentro el sentir va a seguir estando. La diferencia va a seguir existiendo dentro de nosotros. Antes hablaba del lenguaje español y de la Real Academia Española, y lo que es importante saber es que en el español, en el castellano, tenemos muchísimas palabras que son de género femenino, muchísimas palabras que son de género masculino y palabras además que pueden también pasar de un género a otro. Por ejemplo, cuando hablamos del profesor masculino, profesora femenino. ¿Qué ocurre con el castellano? A diferencia de otros idiomas, como por ejemplo el inglés, el castellano no tiene tanto unas palabras que puedan ser neutras para poder referirse a aspectos de la vida y de la persona sin tener que identificar el género de la persona. Y esto es lo que hace conflictivo el uso del lenguaje español a la hora de referirnos a las personas, ya que se identifica también el género de la persona y es ahí donde entra esta categoría masculina, categoría femenina, esta visión binaria de la identidad sexual y de la expresión de género. Así, el castellano, el español, tiene esta condición que encasilla sistemáticamente a las personas en ese género masculino o femenino. Sin embargo, como te voy explicando anteriormente, puede ser muy fácilmente que muchísimas personas no sientan que esa palabra les pueda identificar, porque no se identifican como profesora y tampoco se identifican como profesor. Y ahí es donde sucede que hay una exclusión a nivel del lenguaje. Es como cuando vamos a los aseos públicos y encontramos los letreros con la figura de una mujer con falda y un hombre con pantalón. Es como si un hombre no pudiese llevar falda o como si una mujer no pudiese llevar pantalón. Pero es que además es la idea de que
hay siempre esa polaridad, ese binario de que o tienes que ser esto o tienes que ser lo otro. Y afortunadamente y gracias en gran parte a Internet, en estos últimos años, pues está habiendo esta revolución de muchísimas voces, muchísimas caras, que lo que están diciendo es que hay existencias distintas, hay una necesidad de hacer algo nuevo. Y si te acuerdas, muchas veces habrás visto el uso de la arroba para incluir tanto las palabras masculinas como las femeninas. También se ha utilizado la X, también lo habrás visto seguramente. Y esos han sido formatos que dentro de un lenguaje, el castellano, que no facilita esta neutralidad, se ha intentado hacer como solución alternativa para poder acoger precisamente esas experiencias de personas que vivimos sensaciones, identidades, orientaciones que difieren de esa categoría masculino-femenino, de esa heteronorma. Y el elle y el uso de la e para decir profesore viene a dar una solución más visible y más comprensible a un idioma que tiene esta limitación porque asigna géneros en su lenguaje a la hora de hablar, donde todas las personas podamos sentirnos incluidas y de esta manera, cuando nos comuniquemos, podamos sentir que formamos parte de esta sociedad, que se nos ve, se nos aprecia y se nos respeta, y que también este lenguaje lo que hace es, en lugar de separar y generar conductas muy polarizadas y muy radicales de odio y de rechazo, intenta cohesionar, intenta acercar para visibilizar todas estas experiencias de la vida cotidiana y de la existencia humana y que nadie se quede afuera, con lo cual la sensación de distancia social que experimentamos, ese aislamiento tan doloroso y esas agresiones tan traumáticas que experimentamos y que vivimos en numerosas ocasiones, no se lleguen a producir, o que al menos desde este lenguaje inclusivo podamos experimentar que hay una intención de incorporar a todas las diversidades que existen. Y lo que todo este lenguaje inclusivo pretende es abrir capas y capas de represión, de rechazo, de discriminación, de odio, para poder existir en aceptación, en inclusión, en acercarnos les unes a les otros y poder vivir en amor. Porque si de algo habla el lenguaje inclusivo, es de la capacidad que tenemos de amar, de empatizar y resonar con las otras personas y con sus dificultades, con su dolor, con su experiencia dolorosa. El lenguaje inclusivo es amor en su totalidad. Me alegra muchísimo que hayas llegado hasta este punto del vídeo, ya que puede significar que nos estás entendiendo un poquito mejor a las personas que necesitamos que se incorpore en la vida cotidiana este lenguaje inclusivo. Y es que para todo el mundo, todas las personas, es muy importante la sensación de pertenencia, de formar parte. Y es muy difícil y muy doloroso la experiencia del rechazo y del abandono. En estas situaciones, lo que las personas que vivimos identidades, sexualidades, vivencias distintas a lo que se presupone que deberíamos experimentar, nos habita en general una sensación de dificultad, de dolor emocional y muchísimas veces de trauma, porque lo que experimentamos desde el mundo externo son situaciones de rechazo y de odio. Son comunes las experiencias de agresiones homófobas,
la transfobia, la plumofobia, situaciones que experimentamos por el hecho de no sentir que encajamos en esas dos categorías, masculino-femenino, o por expresarnos de una manera distinta a como esas categorías dicen que tenemos que hacerlo, o por relacionarnos con personas donde esas categorías nos dicen que también tenemos que hacerlo de una manera específica. Algo que es importante mencionar es que esa situación binaria está también muy ligada y muy identificada con la heteronormatividad. Seguramente has escuchado hablar de esta palabra. La heteronormatividad lo que nos viene a decir básicamente es que hay una serie de pautas, normas y leyes que están escritas en un inconsciente colectivo que dicen cómo tiene que ser la vida, la experiencia, la intimidad, la sexualidad y la expresión en base a una heterosexualidad. A esta niña y a este niño cuando nacen también se les suele presuponer una heterosexualidad. Es como que ya está todo ahí agendado para que vivan una vida según se ha proyectado, en lugar de facilitar un terreno exploratorio donde cada niña pueda experimentar, pueda vivir, pueda curiosear qué es lo que realmente es, en lugar de tener que amoldarse y adaptarse a lo que le exigen que sea, teniendo que sacrificar partes muy valiosas y muy bellas de su existencia. Desde esta necesidad de pertenencia, desde esta limitación del lenguaje español con ese género que se clarifica también en las palabras que usamos, y también desde esta situación de heteronormatividad, y somos miles y miles de personas las que experimentamos una distancia de esta sociedad, una soledad, un aislamiento muy doloroso, un rechazo bastante duro y difícil en numerosas ocasiones y, lamentablemente, situaciones de agresiones. Por el hecho de no sentir una vida como la que se pretende desde una mayoría, por hecho de experimentar cosas que a lo mejor esa mayoría todavía no ha vivido o no ha vivido nunca o no vivirá nunca, por el hecho de necesitar cosas que difieren de esas categorías. Si vamos a una cuestión mucho más cognitiva, cuando hay toda una educación que te dice cómo tienen que ser las cosas y aparece algo distinto, que dice algo diferente y que es llamativo, extraño y que no es lo típico, no es a lo que te has acostumbrado, sucede que hay un choque dentro de la mente, hay esa disonancia cognitiva, escucha o recibe esa información o ve esa información y para poder tener una coherencia interna lo que hace es desechar esa información externa para validar la información adquirida interna, la que está ya consolidada. Por eso a veces es tan difícil poder ver y apreciar el lenguaje inclusivo, el e y el elle, de una manera sin que sea incómodo de verlo, incómodo de escucharlo, porque dentro de tu mente, dentro de tu estructura mental, hay ya toda esa información consolidada que te dice que tiene que ser o él o ella, o blanco o negro, y que no es posible otra situación más. Sin embargo, históricamente, pues ya hemos visto que cuando hay unas estructuras dadas y que poco a poco se va produciendo una revolución realmente que es necesaria porque se ve que eso que estaba dado no cumple con lo que está ocurriendo realmente en la vida, en la sociedad y en la existencia humana, progresivamente se puede ir incorporando, aunque eso pues requiere de un tiempo. Y esa incorporación no es algo que dependa de un gobierno o de una administración pública, depende de las personas que formamos parte de la sociedad, depende de ti estrictamente. Y para darte más detalles, simplemente que consideres que el hecho de que no se utilice un lenguaje inclusivo
puede ser algo realmente difícil y doloroso para las personas que nos sentimos diferentes, porque lo que viene es una sensación de rechazo, de no comprensión, de no apreciación, no consideración y de estoy solo en el mundo. Y eso es la exclusión, eso es la discriminación. Y es algo que sin darte cuenta a lo mejor estás ejerciendo. Y no es tu intención o no es lo que tú quisieras realmente, sin embargo, desde el lenguaje es lo que se produce. Es una experiencia la que vivimos de mucha erosión en esta sociedad que nos hace sentir que somos defectuosos, que tenemos algo que arreglar en nosotros y que si no lo hacemos no se nos va a incorporar en la sociedad y no se nos va a valorar, a apreciar y a dar un espacio. Posiblemente a este punto del vídeo has podido experimentar esa incomodidad que te decía al principio, la has podido también transitar y a lo mejor ahora te puedes dar cuenta de por qué se produce esa incomodidad. Lo diferente nos asusta, nos da miedo y es como que necesitamos que todo sea de manera estructurada para tener la sensación de control y así poder manejarnos con unos códigos y unas pautas donde sabemos realmente movernos y además también entendemos que el resto de las personas también están moviéndose. Es por eso que cuando hay voces distintas a la mayoría, se producen estas incomodidades. Ya sucedió en su momento y sigue pasando con el racismo, ya sigue pasando también con el feminismo y está pasando actualmente con este tema tan sensible del lenguaje inclusivo. Por eso, si te está interesando este tema y te gustaría poder incorporar el lenguaje inclusivo de una manera práctica en tu vida cotidiana y con las personas que te rodean, voy a darte algunas ideas que pueden servirte y pueden ayudarte. Algo que muchísimas veces se pone de manifiesto es el miedo a equivocarse a la hora de hablar y cometer errores de manera que la persona que tienes enfrente se pueda sentir incómoda. Sin embargo, algo que también es muy común y muy frecuente es que si hay una buena intención y hay unas ganas de aprender realmente y de incorporarlo, esa persona que está afuera te va a ayudar con el tema del lenguaje inclusivo, simplemente mencionándote cuál es su pronombre o cómo quiere que le llames. Así que no te preocupes por los errores, es cuestión de práctica. Una de las cosas que puedes hacer, por ejemplo, es no dar por sentado el género, la identidad de la persona con la que te estás comunicando. Entonces, en lugar de directamente hablarle en masculino o en femenino, si tienes delante una persona que tú etiquetarías como hombre o como mujer, pues simplemente preguntarle: ¿cuál es tu pronombre? ¿Cómo te identificas? Claramente, una manera muy fácil de poder comunicarte con esa persona es preguntarle su pronombre. Su pronombre puede ser él, puede ser ella, puede ser ella, aunque también te puede decir solamente llámame por mi nombre, y también otras alternativas que esa persona te informará cuando tú le preguntes. Y otra cosa que puedes hacer es simplemente sustituir palabras que tienen un género como profesor, profesora, por otra que no lo tiene, docentes. Además también a la hora de hablar, si lo que quieres es incluir a hombres, mujeres, por ejemplo, a mi casa vinieron hombres y mujeres para pasar una noche de fiesta. Vale, pues puedes decir, a mi casa vinieron personas para pasar una noche de fiesta y no hace falta entrar en ese registro binario hombre y mujer, de manera que con personas todo el mundo se siente incluido. Insisto, no te preocupes por los posibles errores, que ayudaremos a poder adquirir una práctica en el lenguaje inclusivo que cada vez sea más fácil para ti. Me alegra muchísimo que hayas podido ver este vídeo completo, es algo realmente que considero muy importante porque están sucediendo muchísimas cosas en la vida cotidiana, en la sociedad y es necesario el poner voz
a diferentes existencias, a diferentes realidades, porque no solamente existen una o dos vivencias, hay muchísimas otras vivencias y esto creo que es valioso para construirnos en una sociedad y una cultura y unas familias que realmente podamos resonar en empatía, en consideración y en amor entre todos nosotros. Y me da mucha curiosidad leer tus comentarios, ojalá que sean muy constructivos y que realmente aporten algo para seguir construyendo esta sociedad tan amorosa. Mientras tanto, que tengas una hermosa vida. Chao.